¿Qué tal? Muy buenos días, Teodoro. Como siempre, encantada de estar contigo. Con tu audiencia. Un segundo. Ahora sí, encantada de Adelante, estar adelante, te contigo y con tu escuchamos. audiencia. ¿Sí? No sé si lo recuerdan porque parece que fue otra vida, pero hace solo 4 años, el día de hoy, fue el último día que tuvimos una vida normal. Justo antes de, el día 13 de marzo fue el último viernes en el que hubo labores escolares. Después de eso se empezaron a cerrar paulatinamente las escuelas y después de manera muy acelerada los negocios y actividades públicas. Fueron 14 meses de locura, hubo más de 1 millón de muertos, de los cuales solo 300,000 cuentan con registro oficial. Los otros 700,000 muertos fueron clasificados como neumonías atípicas o fueron muertos por no ser atendidos de otros padecimientos. Muchísimas personas dejaron de recibir sus quimioterapias, sus tratamientos para diabetes, para hipertensión, y empezaron a sucumbir ante el impacto de la crisis que se generó en el sistema de salud en México. La decisión de haberle dado al ejército el control de la vacunación generó un cuello de botella. También el haberle dado el control de los hospitales COVID. Y peor aún, el haber dejado fuera de los esquemas de vacunación prioritarios a enfermeras y a médicos. Uno de los gremios que más pérdidas tuvo durante la pandemia fueron precisamente ellos, los que estaban al frente. No solamente les dimos una carga extraordinaria de trabajo, de responsabilidad, una enorme frustración ante una enfermedad que no sabíamos cómo atender, que no sabíamos cómo reaccionar, que veían que sus pacientes se morían por docenas día con día. Además de eso, no los protegimos. Se les declaró fuera de la prioridad para el primer lote de vacunas que llegó a finales de ese año. Y no fue sino hasta mediados del siguiente año, ya con la vacunación general, que se les protegió demasiado tarde. Cientos de médicos y de enfermeras perdieron la vida en los primeros meses de la crisis de COVID-19. El otro problema muy grave fue haberle negado el apoyo al empleo. Bajo el pretexto de que no iban a subsidiar empresas, lo que hicieron fue quitarle a muchas personas la oportunidad de mantener un ingreso digno durante esos meses fatídicos. El tercer grave error fue haber abierto prematuramente las actividades, cuando todavía no se contaba con vacunas para proteger a la población más vulnerable. Eso ocasionó el peor repunte del COVID. Ustedes recordarán, en enero de 2021, la crisis por oxígeno, inclusive la violencia que se generó para poder tener un poco de aire que llevarle a nuestros enfermos a las casas, los pacientes que se morían en las salas de espera, en las calles, esperando que los atendieran en el hospital. Eso es como una película distópica, ¿no? Como cuando el futuro nos alcance. El gran problema no es haberlo vivido, el gran problema es que lo estamos olvidando. Ya se nos olvidó los errores garrafales que se cometieron contra la pandemia, contra la población durante la pandemia, las malas decisiones que se tomaron y sobre todo el costo humano. Más de 1 millón de muertos y más de 300,000 huérfanos que dejó el COVID, a quienes no se les está dando ningún tipo de seguimiento, sin tomar en cuenta todas las personas que perdieron su empleo o perdieron su negocio porque no pudieron sostener el ritmo durante los meses del confinamiento. Es tiempo de recordar, démonos un par de minutos para hacer esa reflexión y sobre todo dar gracias de que si salimos adelante fue por el apoyo de la familia y de las amistades, que muy poquito contamos con el gobierno durante la peor crisis sanitaria que ha tenido la historia de este país. Y sobre todo el aprendizaje. Esto puede pasar cualquier día de nuevo. Entonces tenemos que estar preparados para posibles pandemias. Pues un poco ominoso mi mensaje de hoy, Teodoro, pero con la intención de hacer un minuto de reflexión sobre lo que vivimos y que no deberíamos volver a pasar. Ese sería mi mensaje de hoy, Teodoro. Muchas gracias.